Les voy a invitar, hermanos, a que, puestos de pie, abramos las Sagradas Escrituras, el mejor libro del mundo. ¿Tiene usted su Biblia por ahí? Si no, acérquese a alguien que la tenga, alguien por ahí que sea generoso, que se acerque a alguien que mire que no tiene Biblia y pueden leer juntos. Vamos a ir al Salmo 19. Salmo 19. Todavía es bonito escuchar el dulce sonido de las hojas. En un poco de tiempo ya solo se va a oír el clic del iPad. ¿Lo tienen listo, hermanos? Vamos a leer así, del 7 al 10. Es corta nuestra lectura. Vamos a leer así y dice: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Señor, muchas gracias por tu bendita palabra, agradable y perfecta. Gracias por traernos en este momento a este lugar preciso, Señor, para escuchar lo que dice tu voz. Lo que tú dijiste hace muchos años, lo sigues diciendo hoy. Y creemos que es verdad y sabemos que es bueno para nosotros. Te rogamos ayuda, Señor, para comprender tu palabra y poderla expresar de la mejor manera. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Mi profesión desde mi juventud, como les decía antes, cuando había, es técnico en electrónica. Yo empecé reparando televisiones y radios cuando todavía habían televisiones de vidrio, que eran más anchas o más gordas que anchas. ¿Se recuerdan de eso? Y he trabajado para algunas compañías que se encargan de vender los aparatos. Con frecuencia la gente regresa con el aparato porque no funciona. Después de 5 minutos de usar aquel aparato, uno llega a la conclusión de que lo que la persona menos hizo fue leer el manual de instrucciones. El aparato está bueno, lo que pasa es que la persona no lo sabe usar. ¿Y por qué no lo sabe usar? Porque no leyó, porque no le dio importancia a ese manual. Dice que los latinos así somos, no nos gusta leer. Empezamos poniendo los tornillos antes que lo demás. Pero en la vida sucede que personas protestan. Gracias, John. Gracias. Personas protestan y a veces protestan fuerte contra Dios porque la vida no les sonríe y porque el asunto no trabaja bien para ellos. Muchos de nosotros a veces le reclamamos cosas a Dios que nos las hubiéramos economizado, ese sufrimiento, si tan solo hubiéramos puesto atención a su palabra. Como ya leímos, la palabra de Dios es perfecta. La Biblia es el libro de Dios. La Biblia viene de la mente misma del Creador del universo. Este pasaje nos muestra 4 características de la palabra de Dios que la hacen excelente. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué lo leemos?
para que la valoremos, para que la estudiemos y la obedezcamos. Esos 4 puntos van a ser hoy, esperemos nos dé el tiempo, la inspiración de la palabra, la inerrancia de la palabra, la efectividad de la palabra y la superioridad de la palabra. Al reverso de sus boletines hay unas líneas y usted puede ir escribiendo ahí. Vamos a empezar entonces con el primer punto, la inspiración de la palabra. ¿Ha oído usted la palabra o la expresión, este hombre está inspirado? Esta mujer se inspiró para cantar o para declamar o para escribir algo. ¿De dónde sacó la inspiración? La mayoría de las personas sacan su inspiración de sus emociones, de sus pensamientos, a veces de sus estudios, de sus experiencias. Pero la palabra de Dios es inspirada de parte de Dios. No fue una ocurrencia de algunos hombres. Cuando agarramos nuestras Biblias, los que ya tenemos algunos años en el Evangelio y sabemos que es importante este libro, nuestra primera regla es, si le gustó un pasaje, no lea solamente ese trocito. Váyase al contexto, lea anteriormente lo que dice y lea lo que dice después. A veces cometemos grandes errores al interpretar la palabra de Dios porque no sabemos leer el contexto. Existe un contexto anterior y un contexto posterior. Algunas personas cometen errores grandes. Quieren que Dios les hable porque están en un problema, tienen una decisión que tomar y no saben qué carrera tomar. Decirle que sí al novio o decirle que no, casarse con Juanita o con Martita. ¿A quién le hacen caso? Renuncian o siguen sufriendo en el trabajo. Está mejor remunerado la otra empresa, pero está más lejos. ¿Qué hago, Señor? Y a veces venimos con el error y cerramos los ojos y donde caiga mi dedo. Y aquella persona dice, Señor, yo voy a hacer lo que diga tu palabra donde yo ponga mi dedo. Y llega y lo pone y lee. Y vino Judas y se ahorcó. Ay, ay, ay. Yo no voy a hacer eso. Inténtale otra vez. Y se va. Otra vez. Ve tú y haz lo mismo. Oh my God. Vamos a leer así la Biblia. Tenemos que ser sistemáticos y más intencionales a la hora de tomar la Biblia. Y nosotros acá como personas comprometidas con la palabra de Dios, el próximo domingo, vamos a estar estudiando en el libro de Santiago. Santiago, desde el versículo 1 hasta que se termine, para saber qué dice la palabra de Dios. Bueno, y aquí como ya sabemos que tenemos que considerar el contexto de lo que estamos leyendo en nuestro Salmo 19, vamos a ver cuál es la relación que tienen los primeros versículos, los primeros 6 versículos con los siguientes 8, que se parten en 2. 4 de ellos fueron los que agarramos para meditar hoy. Los primeros 6 versículos están hablando de algo majestuoso, de algo grande que Dios hizo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la gloria de sus manos. Y todo lo que viene hablando ahí, si usted se da cuenta, los cielos cuentan, el firmamento anuncia, un día emite palabra y una noche a otra noche declara. El 3 dice, no hay lenguaje en sus palabras ni es oída su voz. Pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y bueno, y luego sigue hablando de cómo el sol sale y luego se pone y cómo alumbra y nadie se escapa de su brillo. ¿Qué tiene que ver la primera parte del Salmo con lo que leímos hoy? A veces diríamos, debería ser un salmo diferente. Salmo 20, ahí, ya empezando desde el versículo 6. La verdad es que los primeros 6 versículos nos están mencionando cómo Dios se revela a través de su creación.
Los siguientes 4 versículos hablan de cómo Dios se revela a través de su palabra. Y los últimos 4, cómo yo tengo que reaccionar a eso. Si Dios, que hizo los cielos y la tierra, que creó el universo, las galaxias, las constelaciones, el espacio, todo lo que existe, ese mismo Dios con toda esa majestad hizo la Biblia, la inspiró, entonces ¿qué tengo que hacer yo? Admirarla, respetarla, estudiarla, considerarla. Le está poniendo la creación junto con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en otro salmo que Dios levantó su palabra a nivel de su nombre sobre todas las cosas. El hombre concluye que hay un Dios cuando ve la naturaleza. Usted entra a este cuarto y mira micrófonos a la altura de la cara de la persona, excepto para la caja. Mira que dice allá afuera español y aquí mira latinos. Y entonces llega a la conclusión una persona de que esto es pura casualidad, que todos nos juntamos hoy. ¿Lo cree usted? Entre al cuarto de su adolescente y vea lo ordenado. ¿Eso lo provocó una explosión? Es natural que el cuarto de un adolescente esté hecho un desastre. Cuando yo era adolescente así era. Pero no es la casualidad que hay orden en algún lugar, y nosotros en la naturaleza podemos ver orden. Podemos ver orden. Sale usted y a la playa, ¿no siente admiración de ver el mar más de noche cuando ve las estrellas? Eso es grande. Dios dejó en el hombre el instinto de llegar a la conclusión de que existe un Dios a través de la observación de la naturaleza. Solo es la necedad del hombre la que intenta revertir eso y esconderlo, suprimir con injusticia la verdad de Dios. Bueno, la inspiración de la palabra. Podemos detectar la inspiración de la palabra en la expresión de Jehová. ¿Se da cuenta cuántas veces dice ahí de Jehová? Versículos del 7 al 10. La ley de Jehová, el testimonio de Jehová, el mandamiento de Jehová, se está refiriendo a su palabra. ¿De quién es? De Jehová. La Biblia es inspirada por Dios. 2 Pedro 1:20 al 21 nos dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no es ocurrencia humana, no le pertenece a nadie, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios llevando a aquellas personas, cuidando para que las palabras que ellos escribían eran las palabras de Dios sin error. La Biblia no fuera excelente si hubiera sido una invención humana. Los aparatos electrónicos se descomponen, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces ha tenido que ir a Best Buy de regreso a Customer Service a devolver algo? Muy inteligentes pueden ser los japonesitos, pero se les descomponen sus aparatos. ¿Cuántos tienen un Toyota? Los Toyotas se descomponen. ¿Cuántos tienen un BMW? Se descompone. ¿Un Mercedes? Sí, hasta el Challenger se descompuso. Son maravillas de la tecnología y de la invención humana, pero fallan. Pero la palabra de Dios no falla, porque es de proveniencia divina, salió de la mente de Dios. 2 Timoteo 3:16 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Ponga su mano en el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, y luego abrácela con la otra mano en el 22 de Apocalipsis. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No hay Escritura que sea de menor calidad, de menor inspiración. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué nos dice esto a nosotros entonces? Que la leamos toda. No solo donde el dedo cae. Y es útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? Tiene un propósito. A fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios sea perfecta, o sea, maduro, preparado enteramente para toda buena obra.
Dios llevó a sus santos hombres con cuidado de que usaran las palabras correctas y los conceptos adecuados. Cada vez que usted abre la Biblia, cada vez que usted ve un párrafo, sienta respeto por eso, sienta reverencia. Y acuérdese, Dios le está hablando a través de ese versículo. Y considere todo lo que Dios dijo y aplíquelo a su vida. Si toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿no es cierto entonces que tenemos que atender cada rinconcito de la Biblia? Así como la Biblia nos da bendiciones, así como la Biblia nos ofrece, nos da promesas de cosas que nos gustan, así la Biblia también nos manda a hacer cosas que a veces no nos gustan. A ver, ¿qué manda Dios a hacer que no nos gusta? Pida perdón cuando usted ha ofendido a alguien. ¿Verdad que cómo cuesta? Perdone cuando alguien lo ofendió, aunque esa persona no le venga a pedir perdón. Y dice la Biblia que lo tiene que perdonar hasta la tercera, ¿verdad? 70 veces 7. Si usted sabe multiplicar, ya sabe que hay que estar perdonando siempre. Lo que Dios manda que nos gusta, hagámoslo. Y lo que Dios manda que no nos gusta, hagámoslo. Porque es la voluntad de Dios. El texto no dice que la música es inspirada por Dios. El texto no dice que el programa de la iglesia es inspirado por Dios. No dice que las luces, el proyector, los micrófonos. No dice que adoración andina es inspirada por Dios. La palabra de Dios es inspirada y es lo que nosotros tenemos que exaltar y que considerar en nuestros servicios. Y esa es una de las bases en las que esta congregación va a ser fundamentada, así como la iglesia del pastor Lance Quinn. Él se basa en la palabra de Dios. La escuela que él tiene es la escuela que todos los que estamos aquí principiando con este ministerio nos gusta y es la que vamos a seguir, la palabra de Dios como centro de todo. ¿Sabe usted que si la palabra de Dios es considerada como la base de una iglesia, todo lo demás se construye bien? Sí, no podemos dejar la Biblia de último. La palabra de Dios es lo principal para la fundación de una iglesia. ¿Cuál es el principal motivo de venir a la iglesia? Espero que hoy no sean los tacos. El principal objetivo de venir a la iglesia es ser instruidos por la palabra de Dios. Crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pongamos la palabra de Dios en primer lugar, no solo en la organización de la iglesia, sino que en nuestras vidas, en cada hogar, cada día. ¿Cree usted que Dios comunicaría su voluntad a los hombres de una manera defectuosa? Si Dios es perfecto e hizo todo lo que hizo perfectamente, ¿usted cree que Él cometería un error al hacer la Biblia? Y que todavía Él nos diga, obedécela con los ojos cerrados, sabiendo que ahí hay un error. ¿Verdad que no? La Biblia es perfecta. A veces nosotros damos malas instrucciones. Gracias a Dios hoy la dirección de esta iglesia estaba bien en el flyer, en el internet, todo estaba bien y vinieron. Los que tenían que venir vinieron. Pero ¿qué pasa si damos una mala instrucción? ¿Se van para otra iglesia? No, pero hoy tenían que estar ustedes aquí y aquí están. Y gracias a Dios. Pero Dios no es como nosotros que a veces damos malas instrucciones, ¿verdad? Crecí con 3 hermanos, dos varones y una hembra, y yo era el segundo. Mi mamá a veces se confundía y en vez de decirme mi nombre, me decía el nombre de mi hermano. Y decía yo, ¿y por qué si yo no lo hice? No, es el otro. El otro mono que está allá, a ese me refiero. Y hay confusión cuando alguien se equivoca, pero Dios no se equivoca. Y Dios nos manda que obedezcamos su palabra al 100%. Porque Él sabe que ahí hay perfección. Bueno, nuestro segundo punto es la inerrancia de la Biblia. La Biblia no se equivoca, porque Dios no se equivoca. Este principio lo vemos ahí en el 7, 8 y 9 en las palabras, cuando dice es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia, es verdad. Todo eso transmite la idea de que la Biblia es cabal, perfecta, completa, no necesita nada más ni le sobra nada. El Señor Jesús dice en el libro de Apocalipsis al terminar,
La Biblia dice, cualquiera que le agregue a este libro, yo le voy a agregar las plagas de este libro. Y cualquiera que le quite, le voy a quitar su parte, su bendición. El salmista acá está calificando de esta forma la palabra de Dios para describir su exactitud, su veracidad, su justicia, su confiabilidad, su propiedad para todo. Ella es inerrante, es perfecta. David atribuye inerrancia a la palabra de Dios, de un Dios inerrante. ¿Se equivocó Dios? ¿Se equivocó Dios al darme a mí la carrera que yo no quería? Yo me equivoqué. Dios no se equivoca, si no fuera Dios. Lucas 21:33 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuántos años desde que Moisés comenzó a escribir la Biblia hasta el último amén de Apocalipsis en el año 98 de nuestra era? ¿Cuántos años pasaron? Muchos, ¿verdad? ¿Cuánto tardó Dios en inspirar su revelación progresivamente? Averígüelo. ¿Cuánto tardó Dios en hacer los cielos y la tierra? Hay una diferencia. Dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Verdad que vale la Biblia? ¿Verdad que Dios la tiene en alta estima? Mateo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Lo que Dios ofreció, lo va a cumplir. Lo que Dios dijo es cierto. Y no hay error alguno. No hay error alguno. La Biblia no tiene errores. Y basados en esto, la vamos a leer con confianza. La vamos a leer con ánimo de que tiene toda la razón para ayudarme a ser una mejor persona. La Biblia no se equivoca al decir que hay un solo Dios. La Biblia no se equivocó al decir que iba a venir un Mesías desde Génesis 3:15. Vino en la fecha y vino en el momento preciso que estaba profetizado. No se equivocó. La Biblia no se equivoca al decir que usted y yo vamos a ir un día a ver a Jesús frente a frente. ¿Cree usted eso? La Biblia no se equivoca al decir que nos va a dar lo necesario para vivir en esta vida. ¿Cómo puede ser eso que nosotros creemos que Dios hizo los cielos y la tierra? Nosotros creemos que Jesucristo nació de una virgen. ¿Cómo creemos nosotros que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿Cómo podemos nosotros creer que Dios es tan poderoso, pero no creemos que nos va a dar el plato de frijoles de mañana? ¿Verdad que a veces nos contradecimos? Si la Biblia dice, no te dejaré ni te desampararé. Si la Biblia dice, todas las cosas os serán añadidas si buscas primero mi reino. Entonces, ¿por qué desconfiamos de eso? Una fe en la creación la tenemos, pero la fe práctica. Y a veces tomamos decisiones en contra de los mandatos de Dios porque sentimos como que de repente nos va a fallar la promesa. Dios nos promete, confiemos en sus palabras. ¿Le han dicho a usted que la Biblia tiene errores? ¿Alguna vez? La Biblia tiene errores, se equivoca. Una vez dijeron, Moisés no pudo haber escrito el Génesis, porque para tiempos de Moisés no existía la escritura. Y luego pues descubren que ya para el tiempo de Moisés habían universidades en Egipto. Los que se equivocaron fueron los críticos, ¿verdad? Y la arqueología ha demostrado que es falso lo que los críticos de la Biblia han dicho. Y se seguirá demostrando, porque dice el Señor que todo pasará y dejará de existir, pero su palabra siempre se cumplirá. Ahora, a veces creemos que tenemos mejores ideas que la Biblia. La Biblia dice que le tengo que perdonar a esta persona muchas veces. No, pero yo a la cuarta sí agarro el garrote. Sí, yo a la cuarta sí le dejo de hablar y lo borro del Facebook. La Biblia dice que debemos perdonar y no le estemos tratando de buscar razones al hecho de lo que Dios nos manda.
No somos mejores que Dios para tener enmiendas, para tener correcciones a su palabra, así que hay que obedecer y no ignorar la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no se equivoca, ¿por qué la leemos tan poco? ¿Por qué será? ¿Será que realmente nadie nos ha venido a sacudir el entendimiento por una media hora diciéndonos que es importante la Biblia? ¿Sabe usted que la Biblia es efectiva y que puede hacer maravillas? La palabra de Dios crea cosas. Un predicador dijo un día, Dios habla y es la luz. Dios habla y es el sol. Dios habla y es el mar. Gracias a Dios, Dios no tiene catarro, porque si estornuda crea una galaxia. Porque de su aliento, de su voz sale lo creado. La palabra de Dios, como punto número 3, es efectiva. La efectividad de la palabra, lo que ella hace. Y podemos detectar ese concepto ahí donde dice que la palabra convierte, que la palabra hace sabio, la palabra alegra, la palabra alumbra y la palabra permanece. Ahí está la idea. Lo que la palabra de Dios hace en la vida de una persona que la ha atesorado y la ha tomado para sí, como cierta, como infalible. La palabra de Dios excelente hace cosas excelentes en la vida. ¿Cuántas personas habían desperdiciado su vida en la borrachera? ¿Cuántas personas habían tenido vidas totalmente destruidas, pero se encontraron con la palabra de Dios y ahora son personas totalmente diferentes? Dígame usted si no los conoce. Yo le puedo mencionar algunos. La palabra de Dios es excelente. ¿Cuáles son los beneficios de la palabra de Dios? La palabra de Dios transforma el alma. Es un cambio de vida total. Dice la palabra de Dios, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Acaso no hay cambio en la vida de una persona cuando llega la palabra y hace su trabajo? Así es. Dice que la palabra de Dios le da inteligencia al sencillo. La palabra ahí sencillo es como bastante amable. Dice, el que es tontito resulta siendo inteligente cuando estudia la palabra. Sí. Lea usted los proverbios a ver si no encuentra sabiduría. Y los proverbios son para los jóvenes. Porque desde la juventud ya tenemos que venir escogiendo el camino que vamos a tomar en nuestra edad adulta. Si desperdiciamos nuestra juventud, ya sabemos lo que vamos a cosechar en nuestra vejez. ¿Cuántos viejos no han venido a la presencia del Señor y han disfrutado de un cambio de vida, pero dicen little bit too late? Desperdicié mi vida. Es inteligente tomar en cuenta la Biblia para mi vida desde que soy joven, antes que sea muy tarde. Su veracidad, su calidad, su precisión es lo que hace el cambio en la vida de la persona, porque la Biblia no se equivoca y cuando le aconseja algo a usted le ocurre lo que la Biblia está programada para hacer. La persona cambia porque es confrontado con su pecado, con sus errores, su debilidad, su maldad, su tendencia al pecado, provocándole reflexionar y cambiar de actitud, así como se transforma el alma. ¿Ha experimentado usted un cambio desde que escuchó la palabra de Dios, desde que escuchó el Evangelio? ¿O lo ha ignorado? Mañana tal vez. ¿Entiende usted que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, lo entiendo. ¿Quiere usted seguir a Cristo y entregar su vida, pedir perdón? Mañana tal vez. La Biblia es para hoy. Venid luego, y dice Jehová, si tus pecados son sucios, son colorados, son negros, yo voy a limpiar tu corazón y los voy a hacer blancos como la nieve, blancos como la lana. Hoy es el día. ¿Desea usted un cambio de vida? ¿Desea usted que Dios cambie su alma? ¿Cree usted que la Biblia es efectiva? Entonces yo le prometo a usted que Dios va a cambiar su vida, de las tinieblas a la luz, del fango cenagoso a la presencia de Él. Hoy Dios dice que su palabra le puede transformar el alma. Así lo dice. El último punto de hoy, la superioridad de la Biblia. Versículo 10, deseables son más que el oro. La palabra más ahí denota superioridad.
Dice que el oro, en el original hebreo, dice que oro amontonado y el oro refinadísimo. ¿Cuántas veces deben purificar el oro para decir que es de altos quilates? David aquí está diciendo que un montón de oro súper refinado no vale tanto como la palabra de Dios. A ver, ¿qué quiere usted? ¿Que la Biblia cambie su vida o una cuenta bancaria llena con unos 2 millones de dólares? ¿Qué quiere hoy? ¿Qué quiere? Yo le voy a decir lo que el Señor Jesús le aconseja. Había un hombre que tenía muchos bienes y tenía muchos graneros, había cosechado, construyó graneros y dijo, los voy a llenar y me voy a sentar y voy a disfrutar de mi vida. El Señor le dice, necio, necio, esta noche vienen por tu alma y todo lo que tienes, ¿de quién será? La palabra de Dios es más preciosa que cualquier cantidad de dinero, que cualquier posesión en esta vida. La palabra de Dios es superior a cualquier placer. Y David aquí utiliza el placer del gusto. ¿Qué es más dulce que la miel en esta vida? En aquellos tiempos no existía la Coca-Cola. Pero hoy podemos decir más dulce que la Coca-Cola sin que me provoque diabetes. Sí. Es más valiosa que cualquier cantidad de dinero y es más sabrosa, es más placentera que cualquier otro placer que nosotros conozcamos. A eso se refiere el versículo 10. Y más dulce que la miel que destila del panal. A veces nos venden la miel del osito, ¿verdad? Pero lleva otras cosas ya para hacerla, para que se venda más. Como decía don Ramón, le echa leche al agua. Adulterado. Pero si usted va al panal y agarra la miel que está destilando de ahí, usted está seguro de que está pura. Así dice David, la miel de más alta calidad no sabe tan rico como tu palabra. ¿Se deleita usted en la palabra de Dios cuando la lee? ¿Siente usted aquella emoción, aquella pasión cuando empieza a entender la mente de Dios? Yo le animo para que todos los días, ya sea cuando se levante o que se va a acostar o las 2 veces, abra la palabra de Dios y trate de meditar en algunos versículos. ¿Cuánto tiempo nos llevó meditar aquí? En 4 o 5 versículos. ¿Cuánto? Y podíamos hacerlo más, a mí me gusta hablar, pero la palabra de Dios contiene riquezas inagotables y de un versículo usted puede hablar y usted puede meditar muchas veces y sentir que su alma se está llenando, que está rebalsando de alegría, algo que nada en este mundo puede llenar. ¿Se ha dado cuenta usted la vida que tienen los artistas y los famosos después de su tiempo de fama? La mayoría de ellos se casan, se divorcian, se casan, se divorcian, se drogan, se vuelven a drogar, se suicidan. No todos, pero ¿será que toda la fama, todo el placer, toda la fortuna, todo el éxito les sirvió de algo? David, el rey David dice que acá, en este tesoro incalculable, eterno, perfecto, útil, aquí está la respuesta a las necesidades del ser humano. Y dice Salomón, joven fui, he envejecido. Bueno, ese es otro texto. Pero él ya de viejo, cuando está escribiendo, y dice, llega a la conclusión, después de todo lo que tuvo, dice que fue el hombre más rico del mundo, el hombre más sabio del mundo. Tuvo todas las mujeres que quiso y escogidas. Y al final de eso dice, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Si lo dijera un pobrecito, un ignorante, dijéramos, este no sabe lo que está hablando, pero lo dijo el rey Salomón. Al final de sus días se da cuenta que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, así como lo había dicho su papá. Póngase de pie, vamos a orar. Y le voy a invitar a nuestros hermanos del grupo que vengan para dirigirnos en la última alabanza. Vamos a orar. Si usted aún no ha dejado que la palabra de Dios haga lo que tiene que hacer en su vida, le invito a que hoy ore al Señor y le diga, Señor, quiero disfrutar de tus palabras y quiero apoderarme de tus promesas. Oremos. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este tesoro, Señor, que nos hace felices. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. Bendito sea tu nombre. Estamos en tus manos. Te ruego que toques aquellos corazones, Señor, que han escuchado tu palabra, que les alegres, que les des sabiduría, que les ayudes a decidirse, Señor, por ti. Toca las vidas.
Reaviva sus espíritus, Señor, y dales luz cada día, en el nombre de Jesús.